Hoy es la última serie, o sea, la última sesión de discipulado y quiero compartirles algunas cosas, quiero abrir mi corazón para cada uno de ustedes. Algunos ya nos acompañan hace años, así que no creo que sea nuevo, pero creo que va a ser bueno recordar algunas cosas. Y así que yo le puse de título Discipulado, un compromiso permanente, ¿sí? Y cuando digo que voy a abrir mi corazón, voy a contarles algunas cosas respecto a esto, ¿sí? Primero vamos a leer el pasaje sobre el que estuvimos trabajando. Hablamos acerca de que un discípulo es una persona que primeramente ha recibido el mensaje del Evangelio y ha sido transformado por ese Evangelio, por lo cual esta persona tiene luego la encomienda de ese mismo mensaje que ha recibido y que ha transformado su vida, luego poder entregarlo a otros. Pero no termina ahí el asunto, ¿no? Sino que dice que id y haced discípulos, o sea, id, predicar, ¿no? Proclamar y hacer discípulos. Así que vamos a leer Mateo 28, 18, 20. Dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos, ¿sí? Entonces, como para recordar, siempre nosotros tenemos presente la proclamación, ¿sí? Que es el mensaje del Evangelio, pero inmediatamente no solamente es la proclamación y la entrega del mensaje, sino que el nuevo creyente tiene que ser discipulado, tiene que ser entrenado, ¿sí? El mandato no es predicar, es hacer discípulos, es ir, proclamar y hacer discípulos, ¿sí? Y eso tiene que estar siempre presente, ¿sí? Si estamos proclamando el Evangelio, el resultado son nuevos convertidos, nuevos nacidos, por lo tanto hay que discipular luego, ¿sí? Y yo creo que el mejor modelo de discipulado siempre va a ser Jesucristo, ¿no? Y una de las cosas que vemos en la vida de Jesús es que Él comparte su vida práctica de fe con sus discípulos. Nosotros lo vamos a ver en un montón de circunstancias a través de los evangelios donde sus discípulos están presentes. Él no solamente les enseñó, ¿sí? Él los acompañó, Él les cocinó, Él los sirvió, los consoló, los exhortó, los tomó aparte, les puso más claro el panorama. Ellos lo vieron hacer milagros, ellos vieron y fueron testigos de lo que Jesús dijo en sus propias palabras: no vine a hacer mi voluntad, sino la de mi Padre. O sea, ellos fueron testigos de la obediencia de Jesús a la voluntad de Dios. O sea, ellos vieron eso. Ellos lo vieron como de primera mano, porque fueron testigos de la vida de Jesucristo. Todo lo que Jesús les enseñaba, o sea, ellos lo veían a Él hacerlo. Estaban viendo esa vida poderosa de fe. Así que esto es súper importante. Me gusta esto porque los discípulos son discípulos entrenados por Jesús. Sabemos que duró un periodo más o menos de 3 años, pero lo lindo de esto, y que es una mentalidad que me gustaría que la abracemos hoy y que la mantengamos siempre, es que cuando Jesús asciende, ellos no se reciben de nada. Ellos son discípulos de Jesucristo, Jesús asciende, Jesús viene ahora a vivir en ellos por medio de su Espíritu Santo, es decir, ahora la vida de Cristo es impartida en ellos y ellos siguen creciendo, siguen aprendiendo, siguen conociendo a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Me explico? O sea, un discípulo no se gradúa, no es ya llegué, ya lo conozco todo, pastor, ya sé todo lo que hay que saber. Me gradué de discípulo, ya he llegado al punto máximo del conocimiento, de la vida, de todo el andar de fe. No. Jesús se va, su Espíritu Santo viene a morar en ellos y ellos siguen creciendo, siguen aprendiendo. Su vida sigue, la revelación sigue y ellos siguen creciendo. Entonces, esto es lindo porque la mentalidad de un discípulo tiene que ser una mentalidad de aprendizaje, pero de un aprendizaje continuo. Nunca un discípulo puede tener una mentalidad de graduación. Ya me gradué, ya llegué, a mí nadie me va a enseñar más nada. ¿Cuántos dicen amén?
¿Cuántos dicen que tenemos mucho por aprender, por seguir creciendo, por seguir conociendo a nuestro Señor? ¿Sí? Entonces, eso es algo bien importante, ¿sí? Los discípulos no se gradúan, son personas, para los que toman nota, son personas en constante entrenamiento, personas que aprenden y enseñan, reciben y dan. Es la dinámica de un discípulo. Alguien que constantemente está siendo entrenado, pero que a su vez está entrenando a otros, ¿sí? Y estamos hablando de ya una persona crecida en el Señor, ¿sí? Como cuando hablamos de Ananías, que hablamos de que es un hermano mayor, es un creyente maduro, que tomó un compromiso con otra persona, lo vamos a ver ahora más adelante. Pero es importante tener esto. No tengo una mentalidad de graduación porque yo siempre estoy creciendo en el Señor, estoy avanzando en mi caminar de fe, ¿sí? Entonces, y en esta dinámica de aprender también estoy dando, estoy compartiendo, estoy ayudando a otros, ¿sí? Entonces, un principio, o uno de los primeros principios del discipulado, es que el discipulado es relacional, ¿sí? Para los que toman nota. Es relacional. El discipulado se establece a través de una relación con propósito, ¿sí? Entonces, eso es lo primero. Es más que comunicar el Evangelio, ¿sí? El discipulado es más que comunicar el Evangelio. Es tomar el compromiso con alguien. Es acompañar a alguien. Ayudar a alguien en su crecimiento, en su caminar de fe. ¿Cuántos están conmigo en esto? Estamos yendo a otro, ya hablamos lo que es un discípulo, ya hablamos lo que es pero ahora estamos hablando discipulado. Estamos hablando de esa persona que ya fue discipulada y ahora tiene una madurez para que puede tomar un compromiso con otros. Y que puede discipular a otros, que puede acompañar a otros en su crecimiento. Porque cuando uno recién llega, obvio, que ¿cómo te voy a enseñar si yo todavía no sé, no? O sea, ¿no? Pero a medida que vamos creciendo, podemos ir tomando mayores compromisos. Y el discipulado es un compromiso de vida, ¿sí? Es tomar un compromiso con otra persona. Es tener una relación con propósito con otra persona y no perder de vista nunca ese propósito. Es que yo me comprometí a ayudarte en tu crecimiento y soy consciente de eso. Y todo lo que hago tiene la intención de ayudarte, de apoyarte, de enseñarte, de guiarte, ¿sí? Eso es parte de este llamado discipulado. Entonces, lo primero, el discipulado requiere una decisión voluntaria de tomar un compromiso con otra persona y ser un canal de bendición para ella, ¿sí? Voy de nuevo. El discipulado requiere que tomemos una decisión voluntaria de tomar un compromiso con otra persona y ser nosotros un canal de bendición para esa persona, ¿sí? Entonces, el discipulado no es algo que va a pasar, hermano. No es algo que me levanto un día, tengo 20 discípulos. O sea, salí a la esquina y me siguen los discípulos. No, es algo voluntario y es una decisión que yo estoy tomando de comprometer mi vida con otras personas. Es algo bien consciente, es algo intencional, es algo que voy a hacer adrede. Yo me involucro con otros, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces requiere una decisión voluntaria. ¿Qué requiere el discipulado? Requiere amar y cooperar voluntariamente y apasionadamente en el crecimiento de otras personas. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, el discipulado requiere que yo coopere, que ame a otra persona y coopere con su crecimiento. Y es tan importante esto, porque cooperar con el crecimiento de otro parte desde esto que es la motivación principal para todo lo que hacemos, que es el amor. Es porque nosotros fuimos amados y nosotros también somos personas que estamos siendo discipulados y hemos experimentado eso en nuestras vidas y ahora también podemos reflejarlo y podemos llevarlo adelante con otras personas, ¿sí? Entonces, amar y cooperar en el crecimiento de alguien más. Y les voy a compartir algo así como
que une las dos cosas, que es la proclamación del Evangelio que transforma las vidas y luego el discipulado, una experiencia personal. Yo desde chica sufrí bastante, fue para mí muy doloroso la adicción de mis hermanos. O sea, mis hermanos tenían adicciones, drogadictos, y yo lo sufrí. Y yo me recuerdo bien que yo lloraba mucho y a veces le pedía a Dios por uno de mis hermanos, porque yo fui testigo de algunas situaciones en que a él lo golpearon y parecía que lo iban a matar, y yo era chica, que es mi hermano Walter. Y cuando el Evangelio llega a su vida fue tan maravilloso, fue tan poderoso, que el Evangelio transformó por completo su vida y él fue libre de la adicción. A mí eso me marcó para siempre. Porque la persona que yo conocía, esa persona que siempre estaba como al filo de la muerte, de repente tuvo un encuentro glorioso con el Señor Jesús, le predicaron el Evangelio, fue libre de las adicciones y él empezó a caminar esa vida de fe. Y él empezó a aprender y empezó a entrenarse en el conocimiento del Señor, y él estaba súper apasionado, hasta el día de hoy es una persona apasionada por Cristo, pero en eso él me arrastró a mí. Él comenzó a llevarme a mí a la iglesia, yo era chica, pero a mí me había impactado, entonces yo quería ir con él, porque miren lo que pensaba en ese momento. Yo tenía miedo que no sea cosa que él se vuelva, entonces yo lo acompañaba a la iglesia, pero en ese acompañar yo no me daba cuenta que en realidad él era el que había tomado el compromiso de discipularme a mí, de llevarme a mí, de que yo aprendiera, de que yo conociera de Jesucristo. Entonces, cuando yo miro hacia atrás, y creo que ustedes también lo pueden hacer, ustedes van a encontrar personas que los amaron a ustedes lo suficiente como para comprometerse con sus vidas y ayudarlos a crecer en el Señor. Y eso es discipulado. Y yo miro hacia atrás y puedo mencionar a muchas personas, pero particularmente la vida de mi hermano fue un impacto para mí. No solo porque fue libre de las adicciones, sino porque yo lo vi caminar en la fe. Lo vi a él ser una persona comprometida con el Señor, crecer en el conocimiento, pero además él lo estaba haciendo conmigo, él estaba impartiendo eso conmigo. Y una de las cosas que hoy cuando hago memoria es que aprendí de él fue un buen maestro en eso, es en compartir el Evangelio. Yo recuerdo que nunca me dio como temor, vergüenza o esa cosa de, ay no, ¿cómo voy a hablar? Porque él era tan osado. Él se subía al colectivo, él estaba en las esquinas y yo fui testigo de eso, y eso era como lo normal para mí. De hecho, como ustedes saben, desde pequeña que con mi esposo, desde los 16, 17 años andamos en la radio predicando el Evangelio y salíamos a la calle, o sea, porque yo también lo había visto, había tenido un modelo. Él me había enseñado, me había discipulado en esto, y eso me marcó. Y eso hoy también lo estamos transmitiendo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de discipulado, hablamos de amar y de cooperar con el crecimiento de alguien, ¿sí? Estamos ayudándolo a ir hacia la madurez en Cristo. Y eso no es algo que sucede de forma casual. Eso es algo que sucede porque hemos decidido comprometernos con la vida de otra persona. Hemos decidido, como a veces le llamamos, ser ese Ananías o ser ese hermano maduro, ese hermano mayor, que porque yo entiendo algunas cosas, he aprendido algunas cosas, ¿verdad? Yo ahora puedo enseñarla a otros y puedo apoyarlos y puedo ayudarlos en su crecimiento. ¿Cuántos dicen amén y están conmigo y dan gracias a Dios? Les pido ahora que ¿qué les parece si usted levanta su mano y agradece al Señor por esas personas que cooperaron al crecimiento de su vida? Haga memoria, tome un momento, hágalo en su corazón, haga memoria de las personas que participaron en el crecimiento, que cooperaron con tu vida para que vos fueras hoy un discípulo firme de Cristo, ¿sí? Para que vos hoy estés donde estás, tuvo que haber alguien que se comprometió con vos, que te ayudó, que cooperó en tu crecimiento, que te levantó cuando caíste, te animó cuando estabas desanimado, te consoló cuando fue necesario, te exhortó cuando fue necesario. Tuvo que haber alguien, ¿sí? Porque esa es la vida del cuerpo de Cristo, ¿sí? El discipulado es algo constante, es algo permanente. Es un entrenamiento que nunca cesa, ¿sí? ¿Estamos bien? Bueno,
¿Qué cosa más es el discipulado? Es hacer eficaz los dones, el conocimiento y la gracia de Dios depositada en vos. ¿Cómo es esto de hacerlo eficaz? Es ponerlo a disposición, es ponerlo a trabajar en beneficio de otros, en servicio de otros, y de esa manera estar ayudando y cooperando en su crecimiento, ¿sí? Todos tenemos para apoyar y para ayudar, ¿sí? Y dar crecimiento, ¿sí? Entonces, el discipulado es un vínculo, una relación que se establece con el propósito de llevar a alguien, de acompañar a alguien hacia la madurez, ¿sí? Y mientras meditaba, escuchaba claramente al Espíritu Santo y meditaba también en el entrenamiento y meditaba en las personas que fueron partes de nuestras vidas y que hoy siguen siendo parte de nuestras vidas en esta área de cooperar, ¿no? En el crecimiento, y compartirles que la mejor manera de mostrar amor hacia las personas es involucrarnos con ellas en su crecimiento. ¿Cómo yo manifiesto, cómo muestro ese amor de Dios hacia las personas? Tomando un compromiso con ellas, de ayudarlas en su crecimiento. El amor nunca es pasivo, el amor es acción. El amor no busca lo suyo, el amor busca el beneficio de otros, ¿sí? Entonces, una forma bien clara de mostrar amor es tomar un compromiso con otros y ayudarlos en su crecimiento, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un creyente maduro, hablamos de una persona que está comprometida en el crecimiento personal y el de otros. ¿Sí? Eso es una persona madura, un creyente maduro. Está comprometido con su propio crecimiento, pero también está comprometido con el crecimiento de alguien más. Está discipulando a alguien. ¿Amén? El que está entrenando o el que se está entrenando va a entrenar a otros, ¿sí? Quiero compartirles dos cositas nada más en Hechos 5, lo pueden leer del 12 al 16. Y es acerca de los ambientes que se fueron dando y cómo vemos después a los discípulos, que todo lo que ellos vieron a Jesús hacer, la forma en la que el ministerio de Jesús se movió y ellos lo vieron. Luego en el libro de Hechos nosotros vamos a ver a los apóstoles haciendo las mismas cosas, y más cosas todavía. Empieza a ver, ese discípulo empieza ahora a manifestar lo que ha aprendido y lo podemos ver a través de las Escrituras, ¿sí? Entonces, en el capítulo Hechos de 5, vamos a ver que el texto dice que habían un montón de sanidades, de milagros, que la sombra de Pedro estaba sanando, y dice que mucha gente era añadida a la iglesia. Mucha gente creía por lo que estaba sucediendo. Así que esto es súper poderoso, porque lo que nos está diciendo es que ellos estaban proclamando el evangelio, estaban predicando el evangelio, pero esta proclamación estaba acompañada de milagros, señales, cosas tremendas y sobrenaturales estaban pasando, porque eso es lo normal, eso es lo natural del evangelio, porque el evangelio es sobrenatural. Y una de las cosas que sabemos por la palabra es que el evangelio está respaldado por el poder de Dios. Ese poder da testimonio de esta verdad. Por eso tantas cosas sucedían y siguen sucediendo hoy y van a seguir sucediendo todavía. Porque el evangelio, como dice la palabra, es poder de Dios para salvación. Y cuando se predica su palabra, hay un montón de cosas que están sucediendo en ese ambiente, ¿sí? Entonces, en el capítulo 5 dice que todas estas cosas estaban sucediendo. En el capítulo 6 dice, en esos días, ¿qué días? Días de milagros, días de poder, días de sanidad, días de liberación, días donde la proclamación del evangelio estaba todo el tiempo en la boca de sus discípulos, de los que estaban creyendo, y las personas eran añadidas. Entonces, ahí tenemos algo bien claro. Cuando proclamamos el evangelio, Dios da testimonio de esa verdad. O sea, hay manifestaciones poderosas, hay milagros, hay sanidades, hay cosas que suceden, confirmando la palabra, no hacen más que eso, confirmar la verdad del evangelio. Y las personas son añadidas, las personas comienzan a creer, dice este pasaje, ¿sí? Entonces, una de las cosas que vemos ahí en el libro de Hechos es que expansión, multiplicación, crecimiento, si le queremos llamar, que es una palabra buena, viene por la proclamación del evangelio.
Y algo que el pastor siempre menciona y que está bueno recordarlo, es que cuando la iglesia hay una aparente multiplicación, pero que es la traslación de creyentes, es decir, cuando somos más, pero porque vinieron creyentes de otras congregaciones, eso no es expansión. La expansión es lo que está sucediendo en Hechos. El evangelio está siendo proclamado y nuevos convertidos, nuevos creyentes están siendo añadidos. Esto es así y no quiero decir como fórmula, pero sí es el principio. Donde hay proclamación, hay multiplicación, hay expansión, ¿sí? Y la expansión del reino de Dios se trata de nuevos convertidos. Ahí es donde está habiendo una expansión, una verdadera multiplicación de discípulos, nuevos convertidos. Esto es lo que está pasando en el libro de Hechos, ¿sí? Pero inmediatamente vemos que las manifestaciones, los milagros, las sanidades hacen que muchos crean, pero ¿qué hacemos después con los que creen? ¿Qué hacemos con los nuevos convertidos? Y ahí es donde entra el compromiso del discipulado, ¿sí? Y les quiero compartir un ambiente que se da en el libro de Hechos, Hechos 2:42, que vemos que los convertidos no quedaban ahí nomás, sino que hay un ambiente de discipulado que comienza casi de forma espontánea a darse. Y creo que es un pasaje súper conocido, lo voy a buscar, pero ustedes lo deben saber prácticamente de memoria. Hechos 2:42. ¿Qué es lo que está sucediendo en la primera iglesia? ¿Qué es lo que están haciendo los primeros convertidos? Mire, dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en la comida, entre ellas la cena del Señor y la oración. Dice el verso 42. Entonces vemos un ambiente de discipulado, un ambiente de entrenamiento. Las casas se convirtieron en lugares de discipulado, se convirtieron en lugares de entrenamiento. Las casas eran el lugar donde ellos estaban creciendo en la comunión, en el compañerismo, en la asociación de los creyentes, en el crecer en el entendimiento de la palabra. Ahí es donde ellos estaban compartiendo la cena del Señor, que no es como ahora, era una fiesta ágape, la fiesta del amor que le llamaban, donde ellos tenían una gran fiesta, una gran cena de compartir, de tener comunión. Las casas se convirtieron en ambientes de discipulado, donde los creyentes estaban creciendo juntos, estaban siendo entrenados, dice, en las enseñanzas, estaban caminando juntos en la fe, teniendo comunión, compañerismo, tiempo de oración. Ellos estaban ahí, creciendo en la fe, pero había un ambiente. Las casas se habían convertido en ese ambiente. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen voy a empezar a abrir mi casa? A ver, no voy a mirar a nadie. ¿Cuántos dicen voy a empezar a abrir mi casa? ¿Cuántos saben que la casa es un lugar en el que nosotros podemos abrirlo para discipular a otras personas? Para enseñar, para compartir. Porque en algún lugar lo tenemos que hacer, ¿verdad? Necesitamos ambientes de intimidad. Cuando Jesús entrena a sus discípulos, ellos eran testigos de multitudes, milagros, sanidades, pero muchas cosas estaban sucediendo, pero Él se apartaba con ellos. Él tenía intimidad con ellos. Él compartía cosas con ellos. Entonces vemos en la primera iglesia que en las casas se está dando este modelo. En las casas los discípulos, los creyentes están teniendo intimidad y están creciendo en el conocimiento de la palabra y están avanzando. Así que quiero invitarlos a que mediten en estas cosas. El discipulado es un compromiso con otra persona. Es un compromiso de acompañar a esa persona, guiar, apoyar, cooperar, enseñar, instruir. Es un compromiso voluntario de amar y cooperar en la vida de alguien más para su crecimiento. Y créame, es bien difícil amar y cooperar sin que esa persona sea parte de nuestras vidas, sin que esa persona esté involucrada en nuestra vida cotidiana.
Entonces, todos los que hemos sido discipulados hemos sido parte de la vida de aquel que nos discipuló, nos ha abierto parte de su casa, de su intimidad, y ahí, en ese andar, en ese caminar, fue que nosotros hemos sido entrenados, hemos ido aprendiendo, hemos ido creciendo, hemos visto. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Entonces, dos cosas que vemos en esta iglesia de Hechos es la demostración del Evangelio por medio de las manifestaciones, o sea, esa demostración del Evangelio, hay una proclamación y hay una demostración del poder de Dios. Y lo siguiente que estamos viendo es ambientes de intimidad para la formación de los creyentes, ambientes de intimidad para la formación de los creyentes. En esos ambientes se está dando el crecimiento de estos recién convertidos o de estas personas que llegan a Jesucristo por la proclamación que han escuchado. Amén. Bueno, esta es la última clase, y el punto de esta clase es que nosotros podamos no solamente ser discípulos de Jesucristo, sino asumir, los que ya están maduros en esto, asumir el compromiso y la responsabilidad del discipulado, ser ese hermano mayor para alguien, dedicar el tiempo de forma voluntaria, cooperar con alguien más en el crecimiento personal, en el desarrollo de su vida, en el conocimiento de Cristo. Y siempre teniendo esta mentalidad de que somos personas que estamos siendo constantemente entrenadas, que esta es la dinámica de nuestra vida, estar creciendo en Cristo, estar avanzando en el Señor, pero al mismo tiempo estar impartiendo esto en otras personas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Le dan gloria a Dios, denle un aplauso al Señor y póngase de pie. Gracias, Jesús. Póngase de pie, vamos a dar gracias al Señor, pero sabe, a lo mejor se olvide de muchas cosas, pero lo más importante para recordar es que discipular es amar. Discipular es amar, dedicar tiempo voluntario, es un compromiso de amor con una persona. Y ese compromiso no se rompe, no se quiebra porque, bueno, no está haciendo lo que yo quiero que haga, no está respondiendo como yo quiero que responda, no actúa como yo quiero que actúe, no, es un compromiso de amor donde estamos acompañando ese crecimiento y estamos amando a la persona y estamos deseando esa madurez. Estamos deseando y estamos colaborando para que esa persona alcance esa madurez y pueda andar en el camino del Señor ya firme, ¿verdad? Crecido, y pueda hacer lo mismo con otros. Amén. Damos gracias